Amigo, amiga, ¿cómo estás? Tanto tiempo, nuevamente después de una semanita nos volvemos a reencontrar aquí desde la ciudad de Varadero. Mi nombre es Marcelo Sosa y junto con Maxi Galarza en la edición técnica realizamos este programa que se llama Transformados, que va editado. Y este programa pretende pura y exclusivamente de que compartir reflexiones bíblicas y testimonios de aquellas personas, hombres y mujeres que han sido transformados por el poder y el amor y la misericordia de nuestro Dios, para que llegue a tu vida. Tal vez vos te sientas reflejado o reflejada en estos testimonios o conozcas a alguien que haya estado pasando, que esté pasando la misma situación. Por eso estos testimonios son de tanta riqueza espiritual para tu vida, para mi vida también, y por eso lo queremos compartir. Quiero recordarte que aquí abajo dice la palabra suscribirte, que vos lo podés hacer, y también darle like y poder dejarnos tu comentario con respecto a este programa que va editado. Bien, vamos a pasar antes del testimonio a una reflexión bíblica. Quiero contarte, dentro de una historia, siendo lo más breve posible, dos hechos, dos casos que sucedieron en una historia. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 18, y dice así: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Bien, acá nos relata esta historia, este primer caso donde yo quiero ir puntualmente. Después vamos a ir al segundo, dentro de esta misma historia, de este mismo contexto. O sea, Pablo y Silas iban a la oración, como lo hacían de costumbre en esa ciudad de Filipos. Así nos cuenta la Biblia. Entonces sucedió que en ese momento al encuentro le sale una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y esta muchacha, con su mismo espíritu de adivinación, dice y testifica verdaderamente y reconoce tanto a Pablo, a Silas, que eran hombres de Dios, que eran los que anunciaban el Evangelio, las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Ese mismo espíritu que estaba en esta muchacha lo estaba testificando, diciendo que ellos eran hombres de Dios. Mas a Pablo esto le desagradó tanto, lo llegó a irritar tanto, porque seguramente estaba perturbando esta muchacha, hablando a grandes voces de lo que estaban haciendo Pablo y Silas. ¿Y qué hizo Pablo? Se dio vuelta y comenzó a orar en el nombre de Jesucristo y le ordenó a ese espíritu que saliera de esa muchacha. Por ende, el resultado fue favorable. En el favorable para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esa muchacha fue totalmente libre. Entonces los amos, viendo que su muchacha, su sierva, por así decirlo, había sido totalmente libre y ya no podía ejercer la adivinación, o sea que se les perdió la ganancia a esta gente, entonces comenzaron a perseguirlo a Pablo y a Silas, y esto lo llevaron a los magistrados, a los romanos, y comenzaron a comentarle todo lo que estaban haciendo, que estaban haciendo un alboroto en la ciudad, Pablo y Silas, porque hablaban de Jesucristo, de hecho que era verdad, pero lo que más les molestaba a esta gente, de que había sido libre esta muchacha. Ese es el primer punto, que esta muchacha fue libre. Pero después de todo eso, Pablo y Silas no la pasaron bien, como estaba diciendo yo hace un ratito. ¿Por qué? Porque al comentarles estas personas a los romanos de lo que hicieron Pablo y Silas, ellos fueron azotados, golpeados, apedreados, hasta que los llevaron a la cárcel. Me parece que fue un caso totalmente injusto. Por así uno cuando lo lee lo lee o lo escucha de alguien, uno lo nota totalmente injusto, porque esta persona había sido libre, pero para ellos no era injusto, sino que estaban haciendo algo incorrecto. Entonces Pablo y Silas
lamentablemente fueron apedreados, golpeados, azotados, maltratados, hasta que los llevaron a la cárcel. Había un carcelero. Bueno, ahora quiero hablar del otro hecho, pero en sí lo que ocurrió algo ahí fue tremendo, que tampoco voy a puntualizar en eso. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas cuenta la Biblia que a medianoche estaban orando y cantando himnos, algo importantísimo en la vida de un hijo de Dios, a pesar de que estaban presos con un cepo en sus pies para que no se escaparan. Pero imagínense, ¿no? O sea, golpeados, azotados, sin fuerzas físicamente, con un cepo en cada uno de sus pies, ¿a dónde podrían ir? Pero ellos tenían verdaderamente otro tipo de fuerza que superaba la fuerza física, que era la fuerza espiritual, la fuerza que Dios les estaba infundiendo. Porque ellos, desde ese adentro suyo, desde ese momento, de esa situación que estaban viviendo, comenzaron a cantar himnos, como dice la Biblia, a orar, a tal punto que llegó a ocurrir un terremoto, y que dice que los cimientos de la cárcel se sacudieron y las puertas de las cárceles se abrieron y todos los presos estaban ahí. Ahora quiero relatar los siguientes versículos bíblicos que se encuentran en el mismo capítulo 16, del 27 al 34, y dice así: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué hermosa historia. Este es el segundo caso dentro de toda esta historia que estuvimos relatando muy brevemente. Por supuesto que hay mucho para hablar aquí, pero yo donde me quería enfocar era en estos dos casos. Primero, la muchacha que fue libre porque tenía un espíritu de adivinación, y que ese espíritu de adivinación estaba reconociendo tanto a Pablo y a Silas, que eran hombres de Dios, que predicaban el Evangelio. Mas Pablo, irritándose, poniéndose mal por lo que estaba ocurriendo, dice que oró y reprendió al espíritu que había en esa muchacha, y ella fue totalmente libre. A causa de eso, de toda esta situación que ocurrió, los amos de esta muchacha perdieron sus ingresos económicos y le presentaron esta causa a los romanos, en la cual Pablo y Silas fueron totalmente azotados, maltratados, encarcelados, y ellos a medianoche cantaron himnos, orando. Hubo un terremoto, los cimientos de la cárcel se sacudieron hasta que las puertas se abrieron. El carcelero que está durmiendo se sorprendió, se habrá asustado, como muchos también los que estaban ahí, y se quiso matar porque viendo que la posibilidad de que se podían escapar los presos, él iba a ser el gran responsable. Entonces, antes de ser matado por sus jefes, se quiso matar él. Pero Pablo lo detuvo y le dijo: no hagas eso. Entonces luego este hombre, tanto Pablo y Silas, que le predican la palabra de Dios, él reconoce y dice: ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Y entonces le dice Pablo: tienes que creer en Jesucristo, que Él te va a hacer salvo y que va a ser tu Señor, el Salvador de tu vida. Mas este hombre se entregó a Cristo por completo, y la obra no solamente terminó ahí, sino que también fue bendecida toda su familia. Se bautizaron y ellos fueron totalmente transformados. Dos hechos
en el contexto de esta historia que hemos hoy compartido. Verdaderamente Dios tiene poder, claro que sí, Dios tiene poder y también puede cambiar tu vida. Ahora sí, vamos a escuchar el testimonio que hoy tenemos para nosotros. Hola, me llamo Hernán Meyer, tengo 46 años, vivo en la ciudad de Varadero, estoy casado hace 23 años, tengo 3 hijos y bueno, quiero contarles brevemente que hace 23 años y medio tuve un encuentro con el Señor. Estaba pasando un momento muy difícil de mi vida y parecía que todas las puertas se cerraban, que no había forma de solucionar los problemas por los que estaba pasando. Sin embargo, a través de una oración y de abrirle sinceramente mi corazón a Jesús, me pude acercar a Dios. Él me perdonó, me ayudó a resolver los problemas por los que estaba pasando, y de ahí en más la vida tornó en otro sentido. Mirando hacia atrás desde ese punto de partida, la proyección no era buena. Honestamente, tenía una vida de excesos, de vicios, de promiscuidad, de muchas cosas que por la ignorancia que tenía en ese momento eran motivo de jactancia, o creía que estaba haciendo las cosas que quería y que me podían llegar a hacer feliz, más el final de ese camino por lo general era amargo, con un sabor no deseado, triste, y bueno, agradezco a Jesucristo de Nazaret, que murió en la cruz por mí y que a través de haberle aceptado, de haberle recibido, me pude reconciliar con Dios, y en ese momento arrancó una nueva vida para mí. Hubo paz en mi corazón, comencé a entender que toda vida acá en la tierra tiene un propósito, a pesar de estar viviendo de una forma desordenada, incorrecta. Pude aceptar que Dios me amaba y que a través de Jesús me perdonaba, y que podía haber un reset, un volver a empezar. Así que esa oración que hice en una oportunidad en la que estaba con temores, con miedo, con inseguridades, pensé que me iba a morir por las cosas que estaba haciendo, fue como una semilla que se sembró y que tardó un tiempo, pero que germinó y terminó dando a luz un nuevo nacimiento. El darle lugar a Jesús en nuestras vidas es primordial para poder entender el propósito que Dios tiene con cada uno de los seres humanos. Yo dejé de pensar y razonar la vida como un ciclo solamente biológico, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y bueno, luego perecemos. Si bien ese ciclo se cumple, en ese proceso hay un propósito, hay un plan que Dios tiene con cada una de las personas.
siempre y cuando le demos lugar en nuestra vida. Les puedo compartir que esa experiencia es difícil de expresar con palabras, es difícil de comparar con otras porque es muy particular, muy específica. Entre las muchas cosas que les puedo compartir y alentar para que se acerquen al Señor aquellos que aún no le han dado lugar en sus vidas, es que en mi interior no había paz. Tenía 22 años y recuerdo todavía que fueron varios años donde al amanecer el otro día me sentía cansado, con culpas, desmotivado, muchas veces enojado conmigo mismo, sin encontrarle mucho sentido a la vida. Sin embargo, en el momento en el que Jesús entró en mi vida, todas esas cuestiones empezaron a desaparecer porque Dios empezó a hablarme a través de su palabra, a través de los mensajes, a través de las enseñanzas, de que cada una de las personas que nacemos en este mundo nacemos con un propósito más allá del biológico. Dios quiere que seamos sus hijos, que formemos parte de su familia y que en nuestra esperanza, luego que partamos de esta tierra, esté firme y concisa y concreta en nuestros corazones, que va a ser poder entrar al cielo y estar cara a cara delante de nuestro Creador. Otra cosa que quiero compartir es la posibilidad de ayudar a otros como me ayudaron a mí cuando estaba muy mal. Es una forma en la que entiendo, en la que puedo agradecer en parte, porque sería imposible de una manera total, agradecerle a Dios todo lo que Él hizo por mí. Entonces, así como hubo personas, hijos de Dios, que se acercaron, me escucharon, oraron por mí, me acompañaron, me ayudaron en los momentos difíciles, yo entiendo que debo obrar de la misma manera para con otros que aún no le conocen o recién le están conociendo o simplemente están atravesando un problema, una circunstancia adversa. El amor que Dios a través de Jesús derrama en la vida de todo aquel que le recibe, nos mueve, nos motiva, nos inspira, nos moviliza a ayudar a otros. Y es una situación muy agradable sentirse bien pudiendo ayudar a otras personas, donde uno deja el egoísmo, el yo, lo particular, solamente lo personal, y empieza uno empieza a tomar decisiones donde los actos no son solamente por el bien propio, y haciéndolo para Dios y dentro de su voluntad, trae como recompensa una paz, un gozo, una sensación de bienestar que no se puede expresar con palabras, hay que experimentarlo. Por eso no sé quién esté del otro lado de la pantalla cuando se reproduzca este breve testimonio, pero te invito a que le des una oportunidad a Dios. Yo se la di luego de haber golpeado muchas puertas, luego de haber acudido a prácticamente todo para poder solucionar los problemas que tenía. Sin embargo, cuando recurrí a Dios a través de Jesús, tuve una respuesta favorable. Y si bien
ya hace 23 años que le conozco. No quiere decir que el haberme convertido en hijo de Dios no tenga que atravesar por distintas situaciones o problemáticas o necesidades, pero es muy distinto hacerlo solo que atravesar los problemas y las dificultades teniendo a Dios de nuestro lado. Así que los saludo con la paz del Señor, y mi deseo de todo corazón es que si aún no has recibido a Jesús en tu vida, le des una oportunidad, acercándote a Él, reconociendo que Él existe, que Él es real, aceptándolo como único y suficiente Salvador en tu corazón y pidiéndole perdón como yo y muchos hemos hecho, humillándonos y reconociendo que hemos fallado delante de Él. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Qué hermoso testimonio que nos ha contado Hernán. Gracias, Hernán, por habernos contado parte de tu historia, y verdaderamente vemos cómo Dios ha puesto su mano. Él en un momento habló de que no tenía paz, y yo sé que hay muchas personas que hoy transitan por ese camino de no tener paz, y buscan la paz por otros lugares, por métodos o por lo que fuera, y creen poder obtener la paz y no la pueden obtener, no puede haber algo perdurable. Pero la paz que Dios nos da, Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como este mundo la da. Este mundo puede presentarnos muchísimas cosas que al parecer hace de que nosotros podamos entrar y creer que va a ser una paz. Pero verdaderamente la paz que Jesús nos habla es una paz genuina, una paz duradera. Desde dentro nuestro comienza la paz, y de ahí tener paz con los demás también. Entonces, esa paz que Jesús nos brinda y nos quiere dar está al alcance. No está fuera del alcance nuestro, sino que está a nuestro alcance. Y la manera que poder obtenerla es decirle: Señor, me entrego a ti y quiero tener esa paz por mí mismo y por todo lo que me rodea, para enfrentar toda situación que hoy estoy atravesando. Así que, amigo, amiga, te invito a que le puedas entregar tu vida a Cristo en este tiempo, que te hayas sentido reflejado por la historia que nos contó Hernán, y que bueno, que a partir de hoy tu vida pueda cambiar, pero está en tu decisión, está en vos, en que tomes esa decisión de decirle: Señor, abro mi corazón y también abro mi mente para que vos puedas entrar y puedas actuar en mí. Y yo quiero esa paz, quiero obtenerla. Y no hay que pagar absolutamente nada, sino que solamente decirle: Jesús, yo creo en ti. Así que bueno, mi amiga, mi amigo, hasta aquí hoy este programa número 4, si no me equivoco. Estamos culminando y ya cerrando en esta semana. Te quiero invitar nuevamente a que puedas suscribirte, puedas darle like, puedas dejarnos tu comentario, para que así podamos seguir creciendo. Ni más decir, sino que hasta la próxima semana, y que la buena mano de Dios esté sobre tu vida durante toda esta semana. Dios te bendiga.